con los cortes de suministro en la Argentina, sobre todo con lo que tiene que ver con los semáforos y el tránsito. Para esto vamos a hablar con Daniel Montamat. Él fue presidente de YPF y secretario de Energía de la Nación. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Gusto en dialogar contigo, Santiago. Un placer, Daniel. Bueno, si es que la tenés, ¿qué está pasando con la energía, entendiendo que las temperaturas demandan un mayor consumo? ¿Se puede entender por ahí? ¿El usuario entiende esa situación? Bueno, me imagino que con los sucesivos problemas que ha tenido el usuario, entiende, está un poco resignado, pero obviamente que son situaciones traumáticas para muchos. Aquellos que ayer se quedaron en los ascensores, yo te aseguro, una vez me pasó eso, es realmente traumático. Eh, pero bueno, el usuario tiene que entender dos cosas. Estamos frente a un sistema exigido, eh, que no ha estado debidamente capitalizado todos estos años, debido a las políticas públicas que se llevaron adelante. Y el usuario también entiende que cuando hay días de calor intenso, como fueron ayer, un sistema endeble puede tener problemas. De cualquier manera, te digo, Santiago, una cosa. Con toda la información que yo tengo y que he relevado de los dos acontecimientos del día de ayer, uno a la madrugada, salieron 800.000 usuarios del servicio, después 1.200.000 hacia el mediodía, 12:40. Los problemas no se debieron a insuficiencia de generación o falta de oferta. Tuvieron que ver con la salida de operación de líneas de alta tensión, dos en la madrugada, dos al mediodía, que recorren, por supuesto, la zona de distribución de Edesur. Y eso es medio raro, Santiago, porque que salgan dos líneas, 30, 31 en la jerga técnica, a la madrugada, 50, 51 al mediodía, todo en cuestión de horas, es una cosa que hay que investigar porque a un sistema endeble le sumas estas dudas y bueno, estamos en un problema. Daniel, entendiendo un poco hacia dónde vas, ¿quién puede bajar, como comúnmente cualquier vecino diría, esa térmica para que la línea 30 y 31 dejen de funcionar? ¿Cómo operativamente que dos líneas dejen de funcionar? ¿Quién decide esto? ¿Y cómo se puede dar si hablamos de alguna especie de sabotaje? A ver, esas son líneas de alta tensión. Entonces, el sabotaje tradicional era cortar amarras, se caía una torre y eso desarticulaba el sistema de transporte en alta tensión. Eso no sucedió. Se ha hecho un relevamiento de todo el recorrido de las líneas y no hay líneas caídas, torres caídas. Lo segundo que podría haber sido, fuegos que se hayan encendido ahí en donde están las líneas y eso desequilibra, desarticula la transmisión de esas líneas, tampoco ha sucedido. Entonces podría ser alguna falla en los sistemas que se llaman desconexión automática de generación o desconexión automática de demanda. Son sistemas automatizados que cuando ven cierta inestabilidad en el sistema o sacan circuitos de generación o sacan circuitos de demanda para que el sistema vuelva a estar en equilibrio. Bueno, hay que ver cómo han estado funcionando esos mecanismos de automatización. Pero vuelvo a decir, si hay algo que hay que investigar, me parece que debemos Ujú. llevar esto los máximos niveles de investigación, porque vuelvo a decir, si el sistema ya de por sí es frágil, si cuando tenemos demandas de 29.000 megavatios de potencia, ya el sistema entra
a operar en los límites. Bueno, si a esto le sumamos problemas en el sistema de transmisión, como fueron ayer las dos causas, la de la madrugada y la del mediodía, es para preocuparse. Así que hay que investigarlo, lo están investigando el ENRE y la empresa más vinculada al problema, que es Edesur, y ojalá que se saquen conclusiones, porque si no estaríamos, mirá, para ponerlo en términos gráficos a la gente, Santiago, casi en un cisne negro. Por eso te digo, es raro que dos líneas de alta tensión salgan a la mañana y después otras dos líneas que son continuidad de esas salgan de servicio al mediodía. Claro, no hablamos de generación porque, Daniel, también pasó en Chile un gran, pero gran apagón en verano y también mucha gente se pregunta si no es una forma de enfriar todo el sistema, dejándolo descansar un tiempo prolongado antes de que se sature. ¿Puede pasar esta decisión? No, acá no ha sido eso, y aparte, peor el remedio que la enfermedad, estaríamos en un caso de iatrogenia en términos médicos, ¿no? Claro. Porque si vas a descolgar 800.000 usuarios, bueno, puede ser a la madrugada, uno especula, donde no hay tanta actividad, pero al mediodía, lo que sucedió ayer, lo que ustedes mostraban de semáforos que no funcionaban, posibles accidentes, 60 casos de gente. Ahí, Daniel, a ver si no te quiero perder porque te quería hacer una... No creo. Te quería hacer esta pregunta, Daniel, porque ahí había un pequeño corte. ¿Qué pasa con el damnificado por ejemplo, un semáforo que no anda en la ciudad? ¿Puede existir algún reclamo de quien tiene ese accidente contra la compañía de electricidad? Bueno, eso ya es un tema legal, en los cuales no me querría meter, porque puede traer consecuencias, pero yo diría que si se trató esto de un sabotaje, eso diluye totalmente la responsabilidad de la compañía. Si se trató de algo vinculado a un mal manejo que es propio de la compañía, habría un poco más de responsabilidad. No sé ustedes qué información tienen, Santiago, pero creo que no hubo accidentes de magnitud frente a la crisis. No, pero es casualidad, porque cuando uno venía para la redacción, por lo menos son 20 los semáforos que el día de ayer no estaban funcionando y era como una especie de Tetris, ¿no? Pasaba uno, pero el otro daba paso y había que tener mucho cuidado. Daniel, para la próxima quiero entrevistarte y quiero que hablemos acerca de cuando ejercías la presidencia del yacimiento petrolífero fiscal. ¿Cuánto cambió el mundo hoy? ¿No? Hablando de las famosas tierras raras, hablando del triángulo del litio que tenía la Argentina, hablando de un petróleo con un presidente en los Estados Unidos que quiere una matriz de petróleo mucho más barata. ¿Cambia un poco el escenario argentino hoy a lo que vos tenías en aquel momento? Yo fui presidente de YPF entre el 88 y el 89, en la gestión de Alfonsín. En aquella época, y quiero aclarar que YPF no dio pérdidas en la gestión que yo gerencié, porque si no es siempre este mito de que si es pública tiene que dar pérdida Tal cual. la compañía, y no es así. Pero bueno, en aquella época no se hablaba de transición energética, el tema del cambio climático no estaba instalado como un tema internacional. De cualquier manera, pero por ventajas comparativas, desarrollo tecnológico, iniciamos en esa época de manera sostenida la sustitución de petróleo por gas, porque se había descubierto el yacimiento Loma de la Lata. Claro. Y en la gestión mía se terminó de hacer el segundo gasoducto que unió las reservas de Neuquén con la zona de gran consumo. En 11 meses se hizo. Neuva 2, gasoducto de Neuquén a Buenos Aires. Bueno, esa sustitución de petróleo por gas natural permitió lograr el autoabastecimiento petrolero, que era un objetivo muy caro, porque sustituimos consumo petrolero interno, de derivados petroleros internamente,
por consumo de gas natural. Y ahí empezó a desarrollarse la matriz gasífera de manera intensiva. Hoy la Argentina tiene una matriz primaria que depende fundamentalmente del gas natural. Bueno, la gran diferencia con lo de hoy es que hoy estamos en un mundo en transición energética, donde a la sustitución eléctrica, el desarrollo de las energías alternativas, fundamentalmente la eólica, fotovoltaica, en la matriz de consumo final, la electrificación, los autos eléctricos, en las redes eléctricas, la interacción demanda-oferta con esto de las redes inteligentes, meter internet en las redes, y también la demanda de los consumidores, productos con menos huella de carbono. Todas estas son tendencias que se han afianzado durante los 2000 y hasta el presente y que se van a seguir profundizando. Claro, porque Daniel, entonces, viendo la cronología, prácticamente YPF fue privatizada luego de tener superávit, de ser una empresa que no era deficitaria. Por supuesto, empezamos vendiendo el 20% a los españoles, ahí terminó de ser privatizada, porque antes se la transformó, te recuerdo, en sociedad comercial y vendimos acciones de la bolsa. Pero el Estado Nacional retenía una masa Ahí, en Daniel. la geología argentina, que era la YPF que ejecució Estansoro, Neis León, y hasta Monti. Después vienen los españoles, compran una porción, esa masa crítica que tenía el Estado Nacional, y hacen una oferta por todas las acciones. Y entonces ahí YPF pasó a ser Repsol YPF. Después vinieron ciertos cambios de política energética. En el 2003, bueno, todo el periodo nos vamos de la convertibilidad, se especifican las tarifas del gas, etcétera, etcétera. Empieza a observarse que la compañía española no invertía en la geología argentina. Ellos dicen, bueno, me cambiaron las reglas de juego, así que hay un ida y vuelta en esto, hasta que viene el periodo donde la argentinizamos, la presencia del grupo Eskenazi que compra el 25%, y en el 2012 expropiamos YPF las acciones de Repsol, pero se olvidan de hacer una oferta pública por el resto y vienen los juicios de esos que están pendientes del fondo Bufo que compró acciones que tenía el grupo Eskenazi, que va a la quiebra, en una quiebra compra esas acciones. Así está. Estas son los idas y vueltas de esta Argentina que lamentablemente se ha venido degradando. Daniel, es sumamente interesante conocer la historia de primera mano porque muchos preguntaban por qué el grupo no lo vendió a alguien, a su propio Estado o al propio YPF y no a estos fondos que obviamente iban a litigar. Y te hago una pregunta para cerrar, Daniel. ¿Estuvo bien expropiada? ¿Hoy tendríamos la matriz energética o tendríamos solamente regalías teniendo una empresa totalmente española, privatizada, y si los argentinos podríamos haber disfrutado de un petróleo barato durante mucho tiempo? No, mira, yo he sido presidente de una empresa que era 100% del Estado, pero no tengo prejuicios con el gerenciamiento privado. Y mucho más importante que la empresa, Santiago, en estos mercados que están internacionalizados, que tenés competencia de afuera, es cuáles son las reglas de juego. Las reglas que rigen esta empresa, YPF y las otras. Cuando a esas reglas de juego las politizás, las entrampás en el corto plazo, ponés precios y tarifas políticos pensando en el próximo turno electoral, y entonces actúas con discrecionalidad en estos sectores que son demandantes de largo plazo, la cuestión se complica. Estén los españoles, esté una empresa estatal, esté una empresa médica, etcétera. Esto es lo clave. Esto es lo que tenemos que entender, que ya han entendido en otras sociedades desarrolladas. Con el sector energético, empezamos hablando de los cortes, no se juega. Es un sector que tiene que tener
políticas de largo plazo, si es posible, políticas de Estado. Daniel, un placer hablar con vos y poder seguir charlando seguramente de la historia rica de nuestro suelo y de todas las capacidades que tenemos y que posiblemente ahora la matriz energética pueda cambiar después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo de cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Un gran abrazo.